Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En esta clase veremos límites de funciones en un punto. Para ello, definiremos los límites laterales y veremos cómo estos límites se pueden definir a partir de límites en el infinito y veremos múltiples propiedades. Comencemos. Entonces, vamos a comenzar con la noción de límite lateral y lo que vamos a definir es, vamos a definir límites por la derecha y por la izquierda. Fíjense que lo que a nosotros nos interesa hacer es considerar una función y, por ejemplo, nos interesa, voy a hacer la gráfica de la función, y a lo que a nosotros nos gustaría es saber qué ocurre con el comportamiento de la función en torno a un punto x0 del dominio. Entonces, para ello, lo que podría ocurrir es que la función quizás no esté definida en el punto x0, quizás, por ejemplo, acá tiene un hoyo. Entonces, en realidad lo que uno podría hacer es tratar de analizar el comportamiento pensando qué pasa si yo voy mirando valores de la función cuando me acerco por la derecha o cuando me acerco por la izquierda. ¿Ya? Ya, en este caso, en el caso del dibujo, es más o menos claro que lo que debería pasar con la función es que cuando yo me acerque al valor x0, debería haber este valor que está acá, que vendría siendo como el valor límite. Pero si yo trabajo con otra clase de funciones, por ejemplo, esta función que está acá, cuando yo analice el comportamiento, es importante qué va pasando con la función cuando yo me acerco por la derecha o cuando yo me acerco por la izquierda. Entonces, como nos interesa conocer el comportamiento de una función en el punto, vamos a definir estos límites y vamos a definirlos como límite lateral. Entonces vamos a definir el límite lateral por la derecha y en el punto x0, y lo vamos a definir como límite cuando x tiende a infinito de f de x0 más 1 partido por x. Y si ese límite existe, anotaremos límite cuando x tiende a x0 más. El más es para indicar que me voy acercando por la derecha. ¿Y por qué nos interesa esta definición? Bueno, lo importante es que nosotros notemos que x0 más 1 partido por x es mayor o igual que x0 siempre. Por lo tanto, si acá está el punto x0 y el x es un valor positivo, lo que yo debería ver es que el punto x0 más 1 partido por x siempre está a la derecha. Y por lo tanto, cuando yo tomo el límite cuando x tiende a infinito, lo que ocurre con un valor 1 partido por x es que tiende a 0, y por lo tanto, este valor que está aquí se va a empezar a acercar al valor de x0. Y si el límite de esa cantidad, es decir, el límite cuando x tiende a infinito de f de x0 más 1 partido por x vale L1, nosotros vamos a decir que el límite lateral por la derecha existe y vale L1. Ya. Fíjense que en este caso el término x0 más 1 partido por x es un término que se acerca por la derecha. Pero si yo miro, también me puedo dar cuenta que el término x0 menos 1 partido por x es un término que siempre se mueve, es menor que x0, así que lo que yo podría hacer es de manera análoga definir el límite lateral por la izquierda en el punto x0 como el límite cuando x tiende a infinito de f de x0 menos 1 partido por x, y si ese límite existe y vale L2, bueno, diremos que en ese caso el límite por la izquierda, bueno, vale L2. Y la notación que utilizaremos es x0 menos. ¿Ya? Así que x0 más, límite cuando x tiende a x0 más, significa que me voy acercando a los valores de x0 y pero me voy acercando por valores que están a la derecha del valor x0. Y cuando tomo límite cuando x tiende a x0 menos, me estoy acercando por los valores que vienen por la izquierda. ¿Ya? Ya. Nótese que lo que nos interesa es, en este caso, es distinto de lo que se vio antes, que nos interesaba, antiguamente en clase anterior nos interesaba el comportamiento de la función en el infinito. Acá lo que nos interesa es saber qué es lo que ocurre cuando yo miro alrededor de la función en el punto. Esto es importante porque muchas veces, más que trabajar con el punto en sí mismo, es decir, la función, por ejemplo, de utilidad en el punto vale tanto,
a mí lo que me gustaría saber es el comportamiento. Y ese comportamiento se puede mirar a partir de los límites laterales. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Ya? Dice, considere la función f de x igual a 2x al cuadrado si es que el x es menor que 1, y 4 menos x si el x es mayor o igual que 1. ¿Ya? Es decir, esta función está definida por partes, y de hecho el gráfico de esta función, el que aparece acá, esto sería la función 2x cuadrado hasta antes de 1, y es 4 menos x cuando el x es mayor o igual que 1. Entonces, me piden calcular los límites laterales. Entonces, si yo calculo los límites laterales, lo voy a calcular por definición. Acuérdense que esto es límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, significa que yo voy a estar acercándome por valores que están antes de 1. Y voy a ver qué es lo que pasa con eso, si es que eso se aproxima y converge a algún valor. Bueno, por definición eso es el límite, cuando x tiende a infinito, de f de 1, porque 1 vendría siendo el punto x0, menos 1 partido por x, es menos 1 partido por x porque estoy trabajando con el límite por la izquierda. Y lo que noto es que esta cantidad que aparece acá, cuando calculo el límite, siempre es menor que 1. Por lo tanto, cuando yo trato de calcular el límite, en realidad tengo que mirar la función para x menor que 1, está definida a partir de la fórmula 2x al cuadrado. Así que esto sería límite cuando x tiende a infinito de 2 por 1 menos 1 partido por x al cuadrado, y ese valor vale 2. ¿Ya? Ahora, si nosotros notamos, este valor 2 se puede obtener mirando qué pasa si yo voy tomando valores cada vez más parecidos a 1, pero antes que 1, lo que yo voy a ir viendo va a ser justamente el valor 2. Y si se fijan, en ese punto la función no vale 2, vale 3. Y acá esto muestra que efectivamente cuando uno calcula un límite lateral, a uno no le interesa el comportamiento en el punto, sino que le interesa el comportamiento alrededor del punto. Y en el caso del límite lateral por la izquierda es el comportamiento alrededor del punto, pero antes del punto. ¿Ya? De igual manera, uno puede calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Sí? Acuérdense que el más significa límite por la derecha. En este caso lo que nos interesa es tomar valores antes del 1 y ver si esos valores se empiezan a acercar a un cierto valor. Acá en el gráfico se ve que nosotros nos deberíamos empezar a acercar al valor 3, así que ese límite debería valer 3 gráficamente. Ya, límite cuando x tiende a 1, esto es por definición límite cuando x tiende a infinito, de f de 1 más 1 partido por x, y eso es límite cuando x tiende a infinito. Y fíjense que el término 1 más x siempre es mayor estricto que 1. Si es que el x es positivo, y como estoy tomando límite cuando x tiende a infinito, eso debería ser positivo. Así que en ese caso voy a ver la segunda parte de la función, y si yo reemplazo, esto debería ser 4 menos 1 más 1 partido por x, y claramente ese límite vale 3, que era lo que nosotros esperábamos. ¿Ya? Bueno, la verdad es que en este caso, en este ejemplo nosotros tenemos de antemano el dibujo de la gráfica de la función. En general no necesariamente vamos a tener acceso a la gráfica, así que en muchos casos calcular los límites laterales nos entrega información acerca de la función en el punto, sin necesidad de tener un gráfico. ¿Ya? Ahora, claramente lo que uno ve en esta función que está acá, es que esta función, si uno la observa, se da cuenta que esta función tiene un salto acá. Es decir, cuando yo voy antes de 1, veo un valor menor que 2, pero inmediatamente cuando veo el 1 salto a 3 y después voy viendo otros valores. Este salto que está acá, si gráficamente se justifica diciendo eh, que los límites laterales son diferentes. ¿Ya? En general eso es una indicación. Si los límites laterales son diferentes es porque más o menos la función tiene algún tipo de salto.
Y nosotros vamos a estudiar el caso en que los límites laterales son iguales. A ese caso en particular nosotros vamos a hablar directamente del límite. Así que vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a tomar una función y un punto x0 en R, y si los límites laterales existen, porque no necesariamente los límites laterales tienen que existir, de hecho podría ser que ocurra que un límite lateral exista y el otro no, pero si ambos límites laterales existen y además los límites laterales son iguales, simplemente escribiremos límite cuando x tiende al punto x0 de f de x igual a l. ¿Ya? Así que en general la notación de límite cuando yo me acerco a un punto, diremos que vale L si es que los límites laterales existen y además son iguales. ¿Ya? Bueno, usando esta misma definición es claro que si alguno de los límites laterales no existe, este límite que está acá no existe también, porque pide la igualdad. Y este concepto de límite en un punto es el concepto que nos va a permitir entender qué es lo que ocurre con el comportamiento de la función. Claramente, si por ejemplo uno se pone a calcular el límite y se da cuenta que este límite no existe, quizá uno puede obtener más información a partir de los límites laterales. ¿Ya? Ya. La verdad es que muchas de las propiedades que se obtienen en el caso de límites en un punto se pueden heredar directamente de las propiedades de límites en el infinito. Así que una propiedad que se hereda inmediatamente es lo que se llama la unicidad del límite, que lo que dice este teorema, que si una función converge a L1 cuando x tiende a x0 y a L2, entonces los límites son iguales. En notación, lo que estamos diciendo es que si límite cuando x tiende a x0 de f de x vale L1 y límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L2, entonces L1 es igual a L2. ¿Ya? Ya, esta propiedad es la misma propiedad que se hereda del límite en el infinito, es muy similar a la propiedad que se ve con sucesiones, porque la verdad es que el comportamiento, si yo veo que la función se comporta de una cierta manera, es decir, converge un cierto valor, ese valor tiene que ser único. Y por lo tanto a este valor L1 uno le llama el límite de la función en el punto. ¿Ya? Ya. De igual manera, nosotros vamos a heredar lo que se llama el álgebra de límite, que dice, si tengo dos funciones, f y g, y tengo un punto x0 en el dominio de f y en el dominio de g, y además el límite de la función de f cuando x tiende a x0 vale L1, y el límite cuando x tiende a x0 de g vale L2, entonces se tiene el álgebra de límite, es decir, límite cuando yo multiplico por una constante, el límite sale de la integral y lo que obtengo es límite cuando x tiende a x0 de lambda f es simplemente lambda por L1. Si yo digo, fíjense esto que está acá es límite cuando x tiende a x0 de f, o más menos, porque cualquiera de los dos funciona igual, de x, eso es justamente igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x más menos límite cuando x tiende a x0 de g de x. Eso es lo que es el álgebra de límite. Lo que estamos diciendo es que si los límites existen, entonces el límite de una suma es la suma de los límites. Si los límites existen, dice esta proposición, entonces el límite de una resta es la resta de los límites. Me dice que, además, si los límites existen, y esta hipótesis es fundamental, entonces el límite del producto es el producto de los límites. Si este límite existe, entonces el límite de una división es la división de los límites, siempre y cuando el límite L2 sea distinto de 0. Esa condición es importante. ¿Ya? Así que esto funciona de la misma manera del álgebra de límite de sucesiones, el álgebra de límite en función infinito. Por lo tanto, la metodología para calcular límites es bastante similar. Uno siempre puede usar la definición para
calcular los límites laterales, pero la verdad es que después, una vez que uno tiene el álgebra, calcular los límites simplemente se hace algo que puede uno ocupar reglas de suma, resta, producto, división y cosas por el estilo. Veamos un ejemplo. El primero dice, límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado, perdón, ahí debería ser con un menos, de x al cuadrado menos 1 dividido en x más 1. Esto que está acá se puede escribir como límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más 1 dividido en x menos 1. ¿Ya? Fíjense que una intuición, el primer paso que uno podría tratar de ver es si acaso esto como es una división, el límite de una división es ver si acaso el denominador, el límite del denominador existe. Pero si yo evalúo en 1, o empiezo a ver qué es lo que pasa cuando el x tiende a 1, me doy cuenta que el denominador tiende a 0. Así que no puedo aplicar directamente el álgebra de límites, pero sí puedo factorizar. Y puedo factorizar dentro del límite porque la verdad es que cuando yo trabajo en límites no me interesa el comportamiento en el punto, sino que cerca del punto. Por lo tanto, cancelo ese término y esto sería igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y ahora me doy cuenta que si el x se parece a 1, x más 1 debería parecerse a 2. Así que ese límite vale 2. Ya. El segundo límite, lo que me doy cuenta es que si el x tiende a 3, el x al cuadrado debería tender a 9. Después 3 por x debería converger a 9 y el 8 es constante. Así que si ocupo la álgebra de límite, en este caso el producto, la multiplicación por un escalar, la suma, la resta, esto debería ser 9 más 3 por 3 menos 8. Y esto sería 9 más 9, 18, sería 10. Así que, digamos, la aplicación del cálculo en estos casos es muy similar a cuando uno ocupa el álgebra de límite tal como se vio en sucesiones o como se vio en límite en infinito. ¿Ya? Ya, hasta ahí es muy similar, hay que practicar el cálculo de límites, pero la metodología es similar. Es decir, si aparece límites con alguna raíz que se indefine, y por indefinido me refiero a si hay alguna división donde el denominador se haga 0, lo que uno puede hacer es tratar de eliminar la singularidad, es decir, racionalizar, factorizar, cancelar términos. Así que, bueno, lo invito a que practiquen esas técnicas. ¿Ya? Ya. Y al igual, ahora vamos a ver lo que se llama el teorema del sándwich. El teorema del sándwich acá es similar al teorema del sándwich que se ve para sucesiones y para funciones en infinito. Pero la verdad es que lo que dice el teorema del sándwich en este caso es que si yo tengo dos funciones cuyo comportamiento es similar y tengo una función entre medio, entonces el límite debería ser el mismo. Veamos qué dice este teorema. Dice, sean f, g y h funciones tales que existe un delta mayor que 0, tales que g es menor o igual que f, menor o igual que h. Ya. Vamos a hacer un pequeño dibujo para ver cómo se representa esta función. Entonces, lo que me dice este teorema es que si yo tengo una función h, por ejemplo, y tengo una función g, ¿ya? Y quizás tengo una función f, quizás la función f hace cosas, uy, perdón. Quizás la función, por ejemplo, hace cosas así, pero lo importante es que siempre está entre medio de las dos. Y después quizás hace cosas ahí. Entonces, lo que dice este teorema es que si yo miro lo que ocurre en el punto x0, ¿ya? Y cerca de x0, ¿y cómo se cuantifica ese cerca de x0? Si en el fondo si existe un delta, de tal manera que yo encuentro un intervalo acá pequeño, de tal manera que si yo miro la función en ese intervalo, por ejemplo acá, ahí está el intervalo, y yo miro lo que ocurre en ese intervalo,
en ese intervalo que está ahí las funciones están ordenadas. Es decir, h de x, esta función que está acá, h de x es mayor que lo que vendría siendo la función f, y f es mayor que lo que vendría siendo la función g, y por lo tanto, si se fijan, lo que veo en ese caso es que la función f vendría siendo como, lo que estaría haciendo la función h y la función g estaría como haciendo como un sándwich a la función f, es decir, serían como la parte de arriba del pan, la parte de abajo del pan y entre medio una lámina de jamón. Entonces, en este caso, lo que dice es que si el límite de h es el mismo del límite de g en el punto x0, bueno, la verdad es que a la función f no le queda otra alternativa que también converger a L. Así que esto es lo que se conoce como el teorema del sándwich. La interpretación es clara por la desigualdad. Lo único importante es que yo necesito que, si las tres funciones están ordenadas en torno al punto, no importa cuán grande sea la vecindad de este punto, es decir, el intervalo que uno escoja cerca del punto, pero si están ordenadas y los límites laterales, esto lo anota así uno como diciendo, si esta converge a L y esta converge a L, bueno, no queda otra opción que la del medio converge a L. ¿Ya? Así que, bueno, esa es como la manera en cuando uno lo aplica, dice, bueno, si g de x es menor o igual que f de x, f de x menor o igual que h de x. Entonces, uno, claro, la aplicación, como uno explica, dice, si esta converge a L y la de la derecha también converge a L, bueno, la única alternativa es que f de x converja a L, y claramente esto es cuando el x se acerca a x0. A mí me interesa el comportamiento cerca del punto. ¿Ya? Ya, este teorema del sándwich, al igual que lo que ocurre con sucesiones o límites en el infinito, es útil para trabajar con límites que muchas veces uno no puede calcular directamente o no puede, cuesta entender el comportamiento, pero es fácil obtener una cota. Vamos a ver tres ejemplos de esto. Primer ejemplo, dicen, calcule el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por seno de 1 partido por x. Lo que uno se da cuenta es que cuando el x tiende a 0, el término 1 partido por x va a oscilar. O sea, perdón, se va al infinito, o se puede ir a más infinito o a menos infinito. Y cuando yo aplico seno, y miro lo que ocurre con seno cuando x tiende, por ejemplo, a la derecha, seno de 1 partido por x, eso va a oscilar. Y cuando miro el x cuando tiende a 0 por la izquierda, seno de 1 partido por x también va a oscilar mucho. Pero eso es lo que uno se da cuenta es que eso oscila, pero se mantiene acotado. Y si yo lo multiplico por x cuadrado que tiende a 0, lo que uno debería esperar es que eso se fuera a 0. Entonces, para ver la situación, fíjense que acá está en azul se ve la función x al cuadrado por seno de 1 partido por x, y me doy cuenta, es fácil darse cuenta que el seno siempre está entre, no importa que el seno sea 1 partido por x, eso siempre está entre menos 1 y 1. Y esto obviamente vale para x distinto de 0. Si yo multiplico por x al cuadrado, que x al cuadrado es siempre positivo, lo que voy a obtener es menos x al cuadrado menor o igual que x al cuadrado por seno de 1 partido por x, menor o igual que x al cuadrado. Y fíjense que acá están estas funciones. Esta sería x al cuadrado, y esta que está acá sería menos x al cuadrado. Y por lo tanto, lo que yo me doy cuenta es que si calculo el límite cuando x tiende a 0, este término tiende a 0, este término también tiende a 0, y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión, por el teorema del sándwich, es que el límite de x al cuadrado por seno de 1 partido por x vale 0. Eso es el límite cuando, por supuesto, el x tiende a 0. ¿Ya? Ya, así que esto es una aplicación de lo que sería el teorema del sándwich. Vamos a ver otras aplicaciones que son un poco más complejas, pero claramente en la aplicación del teorema del sándwich depende de
de alguna desigualdad que nosotros tenemos que inventar. Así que a veces puede ser un poco compleja la aplicación. Calculemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x. Entonces, lo primero que yo me puedo dar cuenta es que si yo, bueno, recordando la definición de seno, si yo dibujo el círculo unitario, en el círculo unitario, si yo defino una cantidad x acá, como ángulo x, esta cantidad que aparece acá es el seno de x. Y el ángulo que aparece acá, el x, como este círculo tiene radio 1, estamos trabajando en el círculo unitario, justamente este arco que está acá, ese arco que está ahí, vale x. Eso se puede mostrar. Por lo tanto, lo que yo voy a tener es que para x positivo, la desigualdad que yo voy a tener va a ser que 0 va a ser menor o igual que el seno de x menor o igual que x. Ya. Y eso se explica porque claramente este segmento recto es menor que este segmento circular. Este segmento que está ahí vale seno de x y este segmento que estoy escribiendo ahora en azul, ese de ahí, vale x. ¿Ya? Así que se tiene esa desigualdad. Por lo tanto, si ahora yo aplico el teorema del sándwich, cuando el x sea positivo, lo que yo voy a obtener es que claramente este término tiende a 0, y ese tiende a 0 cuando x se acerca a 0 por la derecha. Así que la conclusión de este cálculo es que límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x es igual a 0. Por otra parte, si yo calculo límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de seno de x, bueno, acercarse por la izquierda al seno de x es lo mismo que acercarse por la derecha al seno de menos x. Le transfiero el... Fíjense que acercarse por la derecha es lo mismo que acercarse por la izquierda, pero con un menos, cuando estoy cerca del 0. Y esto vendría siendo límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos seno de x, porque la función seno es impar. Y ahora simplemente aplico el álgebra de límites porque estoy con un menos, así que es una constante, y el límite por la derecha ya vimos que vale 0. Así que límite por la derecha vale 0, y límite por la izquierda vale 0. Así que ¿cuánto vale este límite? 0. ¿Ya? Esa es una manera, digamos, para calcular un sándwich. Ya. Vamos a ver otro sándwich que es un poco más elaborado y que es importantísimo para este curso, que corresponde al límite de seno de x partido por x. Ya, este límite es más complejo porque si nosotros miramos el denominador, en el denominador estoy dividiendo por x, y cuando el x tiende a 0 es como estar dividiendo por 0. Pero el numerador también tiende a 0, así que quizás cuando yo trate de calcular el límite, puedo. Entonces, para calcular este límite, lo que voy a hacer es, de igual manera, voy a trabajar con el círculo unitario. De hecho, lo tengo acá. Entonces, si yo tomo el círculo unitario de radio 1, lo que yo me puedo dar cuenta, al igual que el ejemplo anterior, que este segmento que está en verde, eso vale seno. Y si el ángulo vale x, que es el ángulo que está acá, este segmento, como el círculo tiene radio 1, ese segmento vale necesariamente x. ¿Ya? Y la tangente, por el teorema de Tales, uno puede darse cuenta que aparece justamente acá. ¿Ya? Verifiquen eso. Eso sale directamente de mirar los dos triángulos que aparecen y calcular la tangente y el seno. Como el círculo tiene radio 1, en el fondo ahí va a terminar apareciendo la tangente. Así que, ¿qué es lo que nos dice esta desigualdad? Esta desigualdad, la que aparece acá, nos dice que si el x es mayor que 0, y bueno, si el x también es menor que pi medio,
o sea, si el x está entre 0 y pi medio, el seno de x es menor o igual que x, y es menor o igual que tangente de x. Eso se puede ver a partir de esa desigualdad. Por lo tanto, yo puedo escribir lo siguiente. Si tomo la primera desigualdad, que está acá, y divido por x, que es positivo, lo que yo debería obtener es que seno de x partido por x es menor o igual que 1. Ya, esa es la primera desigualdad. Si ahora yo miro la segunda desigualdad, lo que yo debería obtener, es que 1 es menor o igual que, o si siquiera lo vamos a hacer en un paso más, que x es menor o igual que seno de x dividido en coseno de x, y eso que está ahí se puede escribir como coseno de x es menor o igual que, bueno, recordando que el coseno vendría a corresponder a ese segmento que está ahí, y entre 0, perdón, corresponde a ese segmento que está ahí, y entre 0 y pi medio claramente es positivo, así que con eso llego a la desigualdad. Coseno de x es menor o igual que seno de x partido por x, así que llego a la desigualdad que coseno de x es menor o igual que seno de x partido por x, y que eso es menor o igual que 1. Y eso es cuando el x está entre 0 y pi medio. Ya. Por lo tanto, lo que puedo hacer ahora es mirar. Bueno, claramente cuando el x tiende a 0 por la derecha, eso converge a 1 porque vale 1. Y lo que ocurre con el coseno cuando el x se acerca a 0 es que eso también converge a 1. Eso se puede ver justamente por este segmento. Si el ángulo se va haciendo más pequeño, esto debería empezar a converger a el radio del círculo unitario. Así que, ¿cuál es lo que puedo deducir de acá? Lo que puedo decir es que límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de seno de x partido por x, que eso vale 1. ¿Ya? Y es límite para la derecha porque estoy usando la desigualdad para los positivos nomás. Ahora, de igual manera, tal como lo hicimos en el caso del seno, yo puedo calcular el límite de x cuando se tiende a 0 por la izquierda, ocupar la imparidad y darme cuenta que también el límite cuando el x tiende a 0 por la izquierda también vale 1. Entonces, de igual manera, y por igual manera me refiero al ejemplo anterior, es decir, calculando el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y después haciendo aparecer un menos y ocupando la imparidad. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de seno de x partido por x también vale 1. Así que, como los límites laterales son iguales y valen 1, este límite que buscamos existe y vale 1. Y esas son una aplicación bien interesante de lo que vendría siendo el teorema del sándwich. ¿Ya? Ya. Para terminar esta clase, vamos a ver qué es lo que ocurre con las composiciones. Y lo que me dice esto es lo que en general uno llama como composición o el teorema del cambio de variable. En el fondo lo que yo tengo es, si tengo dos funciones y me interesa calcular el límite de una composición, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x vale x1, entonces lo que yo tengo es que el límite vale L. ¿Ya? Esto, si se fijan cómo se calcula, lo que yo tengo es decir, en general uno va y dice, quiero calcular el límite cuando x tiende a x0 de f compuesto con g de x. Entonces, lo que uno hace dice, sea u igual a g de x. Entonces, lo que uno dice esto, claramente, si el x tiende a x0, entonces, bueno, ¿qué ocurre con el g de x? Lo que ocurre es que g de x tiende a, por hipótesis, g de x, si el x tiende a x0, g de x converge a x1, por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es que si el x tiende a x0, entonces el u converge a x1, ¿sí? Y de hecho, acá hay un pequeño error, esto debería ser
debería ser un... no, está bien, debería ser x1. Bueno, vamos a arreglarlo, esto debería ser x1. Ahí, esto debería ser x1. Ahí. Entonces uno hace el cambio de variable y dice, límite cuando x tiende a x0 de f de g de x, y entonces digo, sea u igual a g de x. Entonces si el x tiende a x0, el u tiende a 1, y por lo tanto esto es límite cuando el u tiende a x1 de f de u. Y la verdad es que cuando uno calcula el límite, que uno escriba u tiende a x1 o x tiende a x0, da lo mismo porque la variable del límite es una variable muda. ¿En qué sentido? Que si yo veo el comportamiento acercándome hacia un punto, la verdad es que no me importa cómo yo le llame, simplemente me voy acercando. Y ahora, de acuerdo a la hipótesis, me dice que el límite, cuando la variable se acerca a x1 de f de esa variable, eso vale L. ¿Ya? Entonces, así es como se aplica esta regla de composición o cambio de variable. Uno hace un cambio de variable y por lo tanto está ocupando la regla de composición. ¿Ya? Ya, veamos cómo se aplica el límite de una composición a través de un ejemplo. Entonces nos dicen, calcule el límite cuando x tiende a 0 de seno de x a la 5. Entonces uno dice, a ver, vamos a calcular este límite y para ello vamos a hacer u igual a x a la 5. ¿Ya? Entonces lo que tengo es que si el x tiende a 0, disculpe, si el x tiende a 0, entonces el u claramente tiende a 0. Por lo tanto, esto sería límite cuando el u tiende a 0 de seno de u. Y nosotros ya vimos también que el límite de cuando yo me acerco a 0 de seno de esa cantidad, eso vale 0. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo interesante es qué pasa con límite cuando x tiende a 0 de seno, por ejemplo, de x menos 1 dividido en x menos 1. Y acá vamos a escribir límite cuando x tiende a 1. Entonces, por ejemplo, para hacer calcular este límite, uno dice, bueno, hagamos u igual a x menos 1. Entonces, si el x tiende a 1, entonces el u también converge, o sea, el u converge a 0. Y eso es, cuando uno hace ese cálculo, este cálculo de acá es un cálculo de un límite. Por lo tanto, ahora haciendo el cambio de variable, me quedaría límite cuando el u tiende a 0 de seno de u dividido en u. Y nosotros ya vimos que el límite de seno de algo dividido en algo, cuando el algo tiende a 0, ese límite vale 1. ¿Ya? Así que esta regla de composición les permite hacer cambio de variable y por lo tanto ir a través de cambio de variables reduciendo el límite al límite más sencillo. ¿Ya? Ya, así que bueno, eso fue todo por hoy. Respecto a los límites, vimos los límites laterales, vimos límites de funciones, vimos la unicidad límite, álgebra de límites, teorema del sándwich, y la verdad es que este concepto de límite en un punto es fundamental para entender los conceptos siguientes, como el concepto de derivada, que vamos a ver que se ve un poco más adelante en el curso. ¿Ya? Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.